Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Experiencias DUA. Este es el espacio que semanalmente, ustedes saben, está apareciendo con distintas personas, distintos profesionales de la educación que nos están contando cuál ha sido su experiencia sobre la implementación del diseño universal para el aprendizaje, cómo ha sido su experiencia, su formación, los desafíos que han enfrentado. Y el día de hoy tengo a nuestra amiga Dulia Guamán. Dulia es docente de educación de primaria y actualmente se está desempeñando como docente de educación básica regular en nivel primario y como docente también universitaria en el ámbito de pregrado. ¿Bien? Dentro de la experiencia que ha tenido Dulia, ha podido trabajar como facilitadora en programas de capacitación a docentes, directivos, y también ha trabajado como facilitadora en el proyecto Más Inclusión, un proyecto muy interesante, muy ambicioso que realizó UNICEF en el Perú, y producto de eso, Dulia ha podido generar cambios en paradigmas, mentalidades, enfoques en la práctica pedagógica, tanto en la experiencia que ha tenido aquí como también en la formación que ha podido ir llevando a cabo en relación al diseño universal para el aprendizaje. ¿Cómo estás, Dulia? Muy bien, Boris. Aquí muy bien, con mucha expectativa de compartir mi experiencia contigo. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por tu tiempo, por poder compartir un poco con nosotros. Yo no sé primero si tú quieres agregar algo adicional a la presentación que hicimos de ti, si es que hay algún punto que haya que sumar o estamos bien con eso y me podría avanzar directo a las otras preguntas, no sé. Bueno, yo creo que está bien. Bueno, actualmente mi experiencia, pues, se ha basado sobre todo en lo que es, digamos, la práctica pedagógica desde el rol como docente, ¿no? Y también como, digamos, desde el otro rol ya un poco de acompañamiento, ¿no? A los docentes. Y bueno, son muchos programas en los que he participado, he podido, digamos, ampliar mi experiencia, ¿no? Y en cada programa creo que siempre hay algo que uno de repente se empodera, ¿no? Y cada vez va aprendiendo cosas, ¿no? Pero realmente lo que pasó con el proyecto Más Inclusión sí fue algo que ha trastocado, ¿no? Han trastocado mis paradigmas, ¿no? Perfecto. Mentalidades, ¿no? Con respecto a la práctica pedagógica, ¿no? Fue un punto significativo, un antes y un después para tu vida y para tu profesión, me imagino, ¿cierto? Así es, definitivamente, ¿no? Porque, bueno, claro, siempre desde otros programas también se ha venido acerca, quizás tuve esas experiencias de acercamiento a la diversidad, pero quizás no tanto como desde el enfoque inclusivo, ¿no? En que de repente Mm, ver una planificación que, digamos, abarque a todos los estudiantes, ¿no? Desde el límite inferior al límite superior, ¿no? Es algo que va muy de repente, en la línea de esta política internacional del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, ¿no? Una educación claro, inclusiva de calidad, ¿no? Con las mismas exacto. oportunidades para todos los estudiantes. Entonces, es algo que es, digamos, una práctica de repente más justa, ¿no? Y sobre todo, ¿no? De calidad para todos los estudiantes, ¿no? Y aquí el rol del docente es importante, ¿no? Porque ayuda mucho a cerrar esas brechas que de repente como sistema, ¿no? El estudiante, los estudiantes siempre van a presentar, ¿no? Entonces, como ese rol docente que de repente identifica barreras, ¿no? Eh, para minimizarlas o Claro, eliminarlas, ¿no? Porque esa es la idea, eliminar, ¿no? Entonces, exacto. en que el contexto de repente modificar, ¿no? Y no es que de repente el estudiante, ¿no? Tenga que adecuarse al contexto, sino nosotros, ¿no? Como este rol que tenemos, ¿no? Modificar nuestras prácticas, nuestras mentalidades, nuestra cultura, ¿no? Nuestras políticas de la Claro, escuela, ¿no? Para que justamente el estudiante pueda desarrollarse en un ambiente seguro y de confianza. exacto. Oye, tú mencionas la relevancia que tuvo este proyecto Más Inclusión en tu experiencia de vida. De alguna forma imagino que eso fue parte fundamental para que de alguna forma tú empezaras a revisar qué otras iniciativas hay y supongo yo, ¿cierto? Debe haber sido así,
que te encontraste con el diseño universal para el aprendizaje, que a partir de eso comienza tu motivación para poder formarte, para poder empezar a implementar el marco, empezar a trabajar sobre esto. Pero Definitivamente. cuando uno piensa en la trayectoria, cuando tú piensas en tu trayectoria desde que empiezas a entender esta necesidad hasta el momento en que te encuentras ahora, cuéntanos un poco cuáles han sido tus mayores desafíos, cuáles han sido los puntos en los cuales has visto mayormente esta tensión, porque tú mencionas que efectivamente fue un cambio paradigmático para ti, entonces contar un poco cómo fue esa experiencia transformadora, porque finalmente eso es, y cómo ha apoyado el DUA a esa experiencia, cómo fue tu desafío principal, esa es la pregunta. Sí, bueno, en realidad fue un desafío muy de repente importante para mí porque dentro del programa, del proyecto de Más Inclusión, pues había todo un paquete de talleres de capacitación a los docentes, directivos, Sí, acompañamiento, entre ellos, bueno, partiendo pues de la sensibilización al maestro, ¿no? Sobre lo que es la discapacidad. claro. Entonces, bueno, a la vez que también uno impartía los talleres, también uno se iba sensibilizando, porque de acuerdo también a la participación de los docentes, sus mentalidades, también ir, ¿no? Transformando, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos, pues una de las temáticas era el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí yo pensaba, me daba una imagen de, bueno, será pues una programación aparte, diferente de la que solemos hacer, ¿no? Ya. Entonces, sí, era un poco ese desafío porque a la vez también tenía que dar los talleres de capacitación, brindar la asesoría sobre ello, ¿no? Entonces, un poco yo confundida, decía, bueno, pero esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Porque se supone que yo debo capacitar sobre algo que yo domino, ¿no? Entonces, Mm. en ese afán es que, bueno, pues todas mis alertas se activaron para poner el foco, ¿no? Claro. ¿Dónde hay duda? ¿Dónde hay diseño universal? ¿No? Porque Mm. de repente otras metodologías activas sí tenía conocimiento. Entonces es así que, bueno, diferentes webinars, ¿no? Y entre ellos llegué a Fellow Group, ¿no? Y tú Perfecto. sabes, bueno, de todo, prácticamente el 2020. Sí, mucho rato que nos estamos viendo, la verdad, siendo honestos, ya Duli ha Sí, participado en varios de nuestros programas, es una amiga ya de la casa, la verdad. así es, sí. Entonces, terminaba digamos, un programa, porque empezamos por el básico, ¿no? Intermedio, y mira, ahora estamos ya en un nivel un poquito más, de repente, de conocimiento. Y es Claro. así que, bueno, a medida también que yo iba aprendiendo, también reflexionar, ¿no? Sobre cuál, o sea, eso es lo que importante, creo, ¿no? Si tú no iteras, no reflexionas, entonces creo que va a ser muy difícil los cambios, ¿no? Entonces, un Mm. poco de ese diálogo, ¿no? Entre uno mismo, entre mis paradigmas y mentalidades, ¿no? Bueno, yo creo que debo desterrar esto y debo cambiar, ¿no? Entonces, esto hacía, ¿no? Y bueno, en ese proceso, pues, muchos recuerdos, ¿no? De mis estudiantes, que bueno, desde que empecé mi carrera también ha sido el motivo de mi superación, ¿no? Entonces, yo vengo pues de una zona donde en realidad no veía tanto esas necesidades de aprendizaje. Claro. Entonces, empecé mi carrera y de veras que con estudiantes que de repente muy diverso, ¿no? Entonces, Mm. siempre ha sido mi motivación. Es así que he estudiado muchas maestrías también para entender, ¿no? Cómo es el Claro. aprendizaje, cómo es de repente actuar con estudiantes con determinada conducta. Entonces, eso ha sido siempre de repente mi motivación de superarme, ¿no? De un poco entender, comprender, ¿no? Cómo es que los estudiantes aprenden, ¿no? Y Mm. definitivamente con ya entrando a Fellow Group, ¿no? Siempre recuerdo, ¿no? Que tú nos hacías una pregunta, ¿no? Que si queremos que realmente todos nuestros estudiantes queremos que aprendan, ¿no? Entonces yo creo que ese es el deseo, ¿no? Ese es el mayor de repente ambición de todo docente. Queremos que todos Mm. aprendan, ¿no? Entonces, digamos,
en ese camino es que, bueno, ya ha sido todo este proceso también de ir, digamos, reemplazando paradigmas, ¿no? De un enfoque más humanista, ¿no? Mm, Un enfoque más de repente de respeto de derechos, ¿no? El respeto, digamos, a cada estudiante, ¿no? Entonces es algo que a mí me ha hecho mucho sentido estar participando, ¿no? Implementándome sobre lo que es el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? mm. Me hace mucho sentido este elemento que tú planteas. Eh, Se me ha aparecido en varias conversaciones este concepto, esta conceptualización del diseño universal para el aprendizaje, de dónde encaja, en qué línea va. Y uno muchas veces, bueno, en tu país, en mi país, en varios de los países que están implementando el diseño universal para el aprendizaje, es un marco que parte desde el enfoque de educación especial. Ahora, Así, cuando uno trata de pensar dónde encaja, para mí llegó un momento en que dije, no es educación especial, tampoco es educación inclusiva, sino que el diseño universal para aprendizaje es educación de calidad, porque involucra no solamente estos elementos que de repente curricularmente sean una guía muy concreta, muy práctica, sino que tiene una perspectiva filosófica que es mucho más amplia y sobre la cual se siente este concepto que tú mencionas de manera muy clara de la justicia, de ir trabajando en pro de los derechos de las personas. O sea, este no tiene nombre finalmente, o no tiene nichos que sean específicos, salvo los que históricamente han sido relegados. Y lamentablemente los sistemas educativos en el mundo han tenido mucha experiencia en torno a eso. O sea, se genera conflicto, se genera segregación de manera bastante amplia en los distintos sistemas educativos por distintas características de las personas, ¿cierto? Entonces, creo que es muy potente eso que tú estás mencionando. Me gustaría preguntarte, ¿cómo tú podrías dar quizás un tip, una recomendación, o quizás un consejo, no sé, alguna palabra que podamos mencionar? Además, específicamente, la comunidad de Fellow Group es bastante amplia, ¿cierto? Puede que esto, ojalá, ¿cierto?, lo estén viendo en varios países, pero tú eres del Perú, ¿cierto? Conversábamos con una de tus colegas hace un par de semanas atrás sobre la relevancia que ha tenido este nuevo decreto que ha sido publicado, ¿cierto? Entonces, probablemente este tema sea demasiado candente en este momento. Entonces, ¿qué cosa tú podrías plantearle a tus colegas docentes, a la gente que está trabajando en el sistema educativo actualmente respecto a esto? sí, la verdad que hemos tenido un gran paso, ¿no? Con respecto al camino de la inclusión, con este decreto, ¿no? Que ya modifica la Ley General de Educación 28044, en la que ya, ¿no? Digamos, se implementa, pues, el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Entonces, así que, digamos, es un gran avance, ¿no? Entonces, ahora el gran reto también es que, digamos, los docentes, ¿no? Nos empoderemos, ¿no? Y de este marco lógico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en primer lugar, un poco ir reflexionando sobre nuestros paradigmas, ¿no? O sea, Mm. eso es muy importante porque, y tener esa apertura, porque si nosotros tenemos esa barrera paradigmática en la que de repente no abro de repente mi mentalidad en que hay otras formas, ¿no? De aprender. Entonces, claro, se valora mucho la diversidad, se acepta, ¿no? Se acepta Sí, la diversidad, ¿no? Sí, sí, los estudiantes son diversos, pero no se valora, ¿no? No se claro. valora porque cuando el estudiante de repente tiene
quiere más espacio para aprender, entonces lo estamos de repente exigiendo para, no, pero es que ya tú estás en tercer grado, tú ya debes, no es posible que estés deletreando o que no leas fluidamente, ¿no? Entonces, en realidad todavía nos falta de repente esa sensibilización con respecto a qué implica, ¿no? Ser diverso, ¿no? Esa variabilidad, Flexibilizar. ¿no? Así es, entonces un poco de repente ser más sensibles a esta variabilidad y de repente, no, un poco de que quizás, y hablamos también, por ejemplo, el error, ¿no? Tantos Sí, discursos bonitos sobre el error, claro. pero alguien se equivoca. Y eso pasa sobre todo en las personas, en los adultos, ¿no? Y mucho más en los estudiantes, entonces como que eso es algo que de repente, por eso es que a veces los estudiantes no participan porque tienen miedo a equivocarse, tienen miedo que la profesora le diga no. Entonces, es algo que como que tanto padres como estudiantes, y yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? A veces los estudiantes demoran en enviar, ¿no? En sus respuestas porque y como dicen a veces los padres, es que la verdad nosotros también estamos cambiando, ¿no? Porque Claro. usted dice, ¿no? Envía tu respuesta como tú crees, ¿no? Como tú consideras que es así. Entonces es como que le estás dando la oportunidad, ¿no? De que él mismo sea quien participe y no que de repente el papá lo esté respondiendo por él, porque en el marco de la educación a distancia es difícil, ¿no? Un poco, de Claro. repente, hacer que el niño participe de manera autónoma, ¿no? Entonces, es un gran, de repente, reto. Entonces, por ahí que bueno, hay mucha mentalidad, como vuelvo a repetir, de los docentes. Tenemos que tener esa apertura, ¿no? De cambiar paradigmas. Entonces, un poco de repente así como aceptamos, ¿no? Que cada estudiante es único, ¿no? Como la huella digital. Entonces Claro. también hay que aceptar que no hay estudiantes que aprenden de la misma forma y por lo tanto también debemos ir pensando en otras formas, en dar múltiples opciones para el aprendizaje, múltiples opciones, ¿no? De representación y múltiples opciones para, ¿no? Lo que es la acción y expresión. Muchos Claro. estamos de repente haciendo uso y abuso, ¿no? Y pensamos que solamente de manera escrita, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes pueden demostrar sus aprendizajes, cuando no, ¿no? Lo pueden hacer, no sé, en una infografía o de repente de manera también oral, ¿no? Y sobre Claro. todo a veces también vamos a los extremos, ¿no? O cuando nos toca de repente desarrollar la competencia comunicativa de la oralidad, no, todos tienen que exponer y a todos obligo a exponer, ¿no? Y cuando Claro. de repente muchos estudiantes, ahí está la barrera, ¿no? Que cuando tienen que, digamos, comunicarse o exponer, entran en una situación de repente de nervios, ¿no? Entonces no comunican lo que realmente deben comunicar y bueno, pues vamos ahí, aplicamos nuestra lista de cotejo, bueno, no ha desarrollado. Entonces cuando de repente Claro. no es la única forma, ¿no? De que el estudiante pueda, ¿no? Expresar el aprendizaje. Entonces eso yo creo que tenemos que de repente tener esa apertura, ¿no? De que hay otras formas, ¿no? De enseñar y aprender. Y flexibilizar, creo que es el concepto crítico para poder entender. Muchas veces Exacto. cuesta entender esta bajada del diseño universal para el aprendizaje y se cree que es un único gran modelo en el que todos caen, pero la verdad es que no es así. Uno ha ido aprendiendo que cuando uno permite alternativas, cuando uno tiene un diseño que es flexible, que se puede mover en rangos de desafío, de dificultad, de formas de entregar la información, de acceder a la información, cuando uno entrega todas esas opciones y flexibiliza, ahí realmente estás apuntando a este tema. Entonces, me hace pleno sentido lo que estás contando, Dulia. Solo para terminar, primero agradecerte, pero por otro lado, darte el espacio para que también puedas, no sé si quieres saludar, ¿cierto?, a la comunidad donde estás trabajando, o si quieres dejar un último mensaje, dejo este espacio para que tú puedas usarlo libremente. Gracias. Gracias, Boris. Sí. Bueno, dirigirme también a muchos colegas, ¿no? Bueno, creo que tenemos que trabajar de manera colaborativa, de manera colegiada, ¿no? Siempre de repente apoyándonos unos a otros, ¿no? Valorando de repente al docente fortaleza, ¿no? Que de la misma institución, que a veces no, hay muchas fortalezas y no los aprovechamos, ¿no? Entonces,
Yo creo que tenemos este gran desafío, ¿no? Entonces, de ser de repente desde nuestro rol un poco más justos, ¿no? Que llegue la educación a todos los estudiantes, hay que pensar en todos nuestros estudiantes. Y bueno, para ello, pues definitivamente tenemos nuestro rol, es importante y lo tenemos que asumir, ¿no? Desde ya. Y bueno, también a mis estudiantes de la Universidad César Vallejo, ¿no? En la cual yo estoy también laborando. Ahí tengo 3 grupos, entonces la verdad que con ellos me entusiasma, ¿no? Cada clase que desarrollamos, muy predispuestos, ¿no? Yo tengo mucha esperanza de que ellos van a salir, digamos, con esa formación, ¿no? Porque, bueno, eso es ya digamos, desde la educación superior también, ¿no? Ya vemos una malla, digamos, curricular en la que se han planteado en relación, pues, este Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, ¿no? En la cual ya, digamos, contribuye a su formación y la verdad que muy importante, muy interesante. Entonces, bueno, desde la formación inicial, ¿no? De los futuros maestros, ya yo creo que vamos a tener también ahí un buen, de repente, aspecto que asegura, ¿no? Esta educación de calidad, ¿no? Para todos los estudiantes. Muchas gracias, Sí, Boris. muy, muy inspirador eso. Ojalá que efectivamente, confiamos plenamente en que va a ser así, pero que los futuros docentes ya salgan con este ADN, con esta perspectiva distinta de cómo abordar el aprendizaje, de cómo centrarnos en los estudiantes. Así que fundamental el trabajo que estás haciendo ahí, tanto formando a niños en la escuela, ¿cierto? Como también formando a los futuros docentes. Muchas gracias, Dulia, nuevamente. Gracias a las personas que hasta ahora han podido llegar hasta este punto de este video, de esta nueva sesión de experiencias DUA. Los invitamos a que sigan revisando cuáles son los capítulos que han pasado anteriormente, si es que no los han visto, ver los capítulos que van a seguir más adelante y seguir súper atentos a lo que pasa en nuestras redes sociales, a formaciones que puedan venir más adelante y cualquier consulta, ¿cierto? Ustedes ya saben, nos siguen en nuestras redes sociales, pueden contactarnos y estaremos ahí para ayudarles. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.